¿Qué tal, amigos? Hoy es martes 2 de julio. Damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15. Disculpen, Diógenes Espina, Ángel Barriuso, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a estar con ustedes llevándoles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos noticiosos ocurridos en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes estará con los deportes y hoy hay mucho que hablar de deporte. Prospectos dominicanos han sido firmados en el día de hoy, así que Manuel Reyes tendrá detalles que realmente no es que sorprenden, sino que provocan alegría ajena, ¿verdad? Así es. Sí, porque las informaciones que hay son muy interesantes, sobre todo los montos que se le han ofrecido a estos prospectos dominicanos de las grandes ligas ya en un primer contrato, porque se puede hablar que es un primer contrato, ¿verdad? Es solo por la decisión de firmar con ese equipo. Bueno, no se pierdan la sesión de deporte y Manuel Reyes, que tiene detalles de verdad, que son sorprendentes, sobre todo para nosotros que no conocemos mucho de este mundo del béisbol de grandes ligas, pero la verdad es que hay muchas familias dominicanas que en el día de hoy están celebrando. Así es que vamos en breve a comunicarnos con la Oficina Nacional de Meteorología para conocer de las condiciones del tiempo. Y hablando de meteorología, hoy hubo un eclipse solar total. Se observó de manera total tanto en Chile como Argentina. En otros países de América Latina se observó de manera parcial. De acuerdo a los reportes, dice que este martes, 2 de julio, se produjo un eclipse de sol total que fue visible en Argentina y Chile, mientras en otros países de América Latina como Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay se vio de manera parcial. El conocido como Gran Eclipse Sudamericano es considerado como el evento astronómico del año, ya que será el único eclipse solar total que se puede observar en todo el mundo durante el año 2019. Se está hablando de que estos eclipses suceden cada 18 meses. El anterior ocurrió en Estados Unidos el 21 de agosto del año 2017 y fue el primero en observarse en la zona en 99 años. Así es que este eclipse total tuvo lugar hoy, esta tarde. Todavía esta tardecita, ya al caer, la cadena de televisión CNN en español tenía una gráfica realmente impresionante de cómo el eclipse iba ya convirtiéndose en total y solamente se veía una franja como del sol siendo opacado por la luna. Una pequeñita franja. Una pequeñita franja, sí. Pero nada, eso es. Bueno, señores, antes de entrar en materia, estamos pendientes aún de comunicarnos con la Oficina Nacional de Meteorología. Decir que Joana Medina es la coordinadora de la Academia Escuela Nacional del Cambio Climático. Esto se da a conocer ahora, nos envía un afiche donde dice que esta escuela está incluida en el marco de la iniciativa del Programa de Acción Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible, haciendo énfasis en el cambio climático. Se esfuerza por introducir nuevos temas e intereses en las aulas y las comunidades a fin de preparar mejor a los niños y jóvenes para que presten atención a las cuestiones actuales y futuras relacionadas con el cambio climático. Bueno, señores, después de este preámbulo, darle mi saludo como siempre al amigo Diógenes Espina y al amigo don Ángel Barriuso. Muy agradecido de este lado. Muy buenas, Manuel, muy buenas, Barriuso, y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañen aquí en Propuesta de la Noche. Sí. Bueno, señores, ustedes saben, ayer comentábamos que el presidente Danilo Medina viajó a Panamá a asistir a la ceremonia de transmisión del nuevo presidente electo. Regresó ya en horas de la noche a la República Dominicana, de esos viajes rápidos que el presidente Medina nos tiene acostumbrados. Y cuando llegó a la base aérea de San Isidro, la prensa siempre se interesa por abordarlo. La pregunta, lógicamente, era que cuánto hablará el país
en el tema de la reelección presidencial o la repostulación presidencial. Sonriente, con buen ánimo, solamente se limitó a decir casi, casi. Casi, casi fue la expresión expuesta del presidente Danilo Medina en el día, anoche cuando regresó al país después de asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá. Y uno diría, bueno, ese casi casi, ¿qué tiempo conlleva? Y ¿qué tiempo de espera sería? Pero lo cierto es que está más cerca que cuando prometió que hablaría al país sobre el tema de la reelección presidencial. Y está más cerca por los plazos fatales que tiene tanto la ley de partido como la propia ley electoral, donde ya compromete un plazo para registrar una candidatura presidencial ante el partido político para participar en las primarias, porque en el caso del Partido de la Liberación Dominicana se acogió a primarias abiertas para escoger el 80% de sus candidatos, incluido el candidato a la presidencia de la República. Y entonces, cuando usted aspira a un cargo electivo, usted tiene ya una fecha, es decir, es una fecha fatal, límite para usted registrarse en el partido como aspirante a ese cargo electivo, porque si usted deja pasar ese plazo, usted no va a competir en las primarias abiertas de su organización política. Y eso sucede con el tema de la candidatura presidencial. Aún el PLD no ha anunciado cuál es la fecha límite para registrar una candidatura para optar por la candidatura presidencial, pero se está hablando que sería como hasta agosto de este año, es decir, que ya hasta el mes entrante debería registrarse. Ahora, el presidente Danilo Medina no puede esperar hasta agosto para hacer el anuncio, porque en el caso concreto de él como dirigente político o como eventual aspirante a la repostulación presidencial, necesita cumplir una serie de pasos, entre ellos y de manera fundamental, la presentación al Congreso Nacional de una convocatoria a la Asamblea Nacional para una reforma a la Constitución de la República que elimine un artículo transitorio en donde se le impide optar por una repostulación. Y este es un tema que, como ustedes habrán podido apreciar, ha tenido hasta ahora una gran incertidumbre, mantiene al país a las expectativas, porque realmente no se conoce si se cuenta o no se cuenta con los votos necesarios, no solamente en el Congreso, vamos a hablar de la Cámara de Diputados concretamente, para reunir las 2/3 partes que establece la Constitución de la República para usted poder reformar la Constitución. Y esto es lo que todo el mundo se pregunta, ¿se cuenta o no se cuenta con el apoyo de esas 2/3 partes para hacer esa reforma? Hoy volvieron a presentarse al Congreso Nacional activistas antirreeleccionistas, esta vez fueron motores o motoconchistas que, de acuerdo a las redes sociales, previamente fueron ubicados tanto en la parte este de Santo Domingo como en otros sectores, fueron ubicados y combinados a ir al Congreso Nacional, que sigue siendo vigilados por efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, aunque en menor número que lo que ocurrió la semana pasada. Pero todo esto es a propósito de que se está a la espera de que de un momento a otro, eso es lo que se dice, lo que se comenta, este proyecto de convocatoria a la Asamblea Nacional podría presentarse. Esto es lo que está sobre el tapete, lo que se comenta, pero ahora todo el mundo está apostando a ver el tiempo que implica ese casi casi. Sí, Manuel, es un casi casi interesante. Casi casi es un adverbio de tiempo, pero indefinido, nadie sabe. Pero casi es así. Casi, sí, se entiende que es pequeño en el caso nuestro. Cuando nosotros decimos ahora, se entiende que es inmediato. Sin embargo, los venezolanos no dicen ahora, sino dicen ahorita, y se están refiriendo al mismo tiempo. Pero en el caso de lo que tiene que ver con el proceso, los partidos están llamados a registrar ante la Junta Central Electoral, que es el organismo que va a arbitrar todo el proceso, 45 días antes
del proceso de primarias que está llamado a realizarse el día 6 de octubre, es decir, primer domingo de octubre. Es decir, que el 22 de agosto los partidos a más tardar deben registrar todas las candidaturas que van a participar en ese proceso, incluyendo la presidencial. Es decir, que si el presidente Danilo Medina, en el casi, en verdad, al presidente Danilo Medina, el casi, se le está viniendo arriba, porque como tú señalas, Manuel, el tiempo de él, en su caso, es muy cortito, porque cualquier otro podría inscribirse ese día y luego se acomoda la carga, como se dice en buen dominicano. Pero en el caso de él, la Junta no podría inscribirlo el 22 de agosto si previamente no se produce la reforma constitucional. Entonces, el presidente está obligado en las próximas semanas a hablarle al país y el Congreso está llamado también, en función de lo que diga el jefe de Estado, a asumir el camino que el presidente Danilo Medina decida. Si decide por repostularse o iniciar el proceso de reforma constitucional para iniciar lo que es la repostulación, o si no, si decide al final de cuentas terminar su mandato presidencial el año que viene y ahí terminar todo lo que tiene que ver con la presidencia de la República. Pero el 22 de agosto es el plazo, en el caso de él, no fatal, fatalísimo, porque él tiene que iniciar todo ya cuanto antes. Y en el caso específico del Partido de la Liberación Dominicana hay que recordar que quien escoge, por eso los precandidatos presidenciales no se pudieron inscribir ahora en el proceso que tenían abierto, porque en el caso específico del Partido de la Liberación Dominicana, los precandidatos presidenciales no se deciden de manera voluntaria, sino que los escoge el Comité Central, o los escoge de manera previa el Comité Político y los somete al Comité Central. Bueno, da la impresión que el presidente Medina está jugando el tiempo, y al tiempo está jugando hace un ratito, y creo que cualquier decisión que lo adopte será casi en el límite del tiempo que le corresponda. Ese jugar con el tiempo me parece una táctica que está implementando en función de las propias contradicciones que se observan en el partido de gobierno. Mientras tanto, eso puede ser positivo por un lado en función de lo que él aspira, pero también negativo también en función de lo que él aspira, por cuanto hay procesos que se vienen desarrollando y que vienen afectando al PLD como partido, como universo. Por ejemplo, hoy, no sé, creo que fue hoy, un grupo de intelectuales y artistas, hay un documento a través del cual critican el tema de la militarización del Congreso, entran una serie de debates sobre esto, y entonces todos estos elementos, pues ese jugar con el tiempo puede permitirse, puede crearse las condiciones para que se fortalezcan, aún queriendo lo contrario, la propia oposición a la repostulación presidencial. Sí. Bueno, son los mismos intelectuales y artistas que aparecen siempre, previo a bueno, porque los partidos, las tendencias son, sí, hay artistas con una grupo, el otro con el otro. Y después del hecho consumado, entonces no aparecen. Sí, pero bueno, siempre se produce eso. Pero yo diría que algo que dice bien del Partido de la Liberación Dominicana en el marco de esta crisis, de estas expectativas que se han sembrado, es el hecho de que pudo registrar alrededor de 7,000 aspirantes a cargos electivos. Es decir, estamos hablando de 7,000 aspirantes repartidos entre diputados, senadores, alcaldes, regidores, encargados de distritos municipales. Es decir, es un número bastante apreciable. Si estamos hablando de 7,000 personas que van a medir fuerza en un proceso de primaria donde todo el que esté registrado en el padrón de la Junta Central Electoral podrá participar. Y esto de por sí representa un termómetro para que el Partido de la Liberación Dominicana pueda medir o hacer proyecciones sobre una eventual votación ya en las elecciones presidenciales de mayo del 2020, porque es el único partido político que va a elegir sus candidatos con participación, con el método de primaria abierta. Los otros son primaria cerrada.
primaria cerrada, así con su propio padrón. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana no es así. Pero yo vuelvo y repito de que el hecho de que se escriba casi 6.952 precandidatos está registrando el Partido de la Liberación Dominicana, y ahí no están incluidos los aspirantes a la nominación presidencial, que hay un número también bastante importante. Pero siempre son los menos. Todo va a depender de si se presenta o no la reforma, y el presidente Danilo Medina tiene oportunidad de presentarse, porque en ese caso el número se reduciría bastante. Eso es automático. Miren, señores, justamente hoy el director del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, Cifrido Pérez, estaba señalando que la militarización del Congreso o la presencia de militares y policías en torno al Congreso se va a mantener hasta tanto los presidentes de ambas cámaras, es decir, del Senado y de la Cámara de Diputados, no decidan lo contrario. Hoy precisamente hay una información que se coloca en el portal digital de Diario Libre, donde él dice, eso hubiese sido un papelazo que sectores anarquistas penetraran al Congreso Nacional y se apoderaran de las oficinas. Y por eso el presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados solicitaron las tropas para evitar que eso sucediera. Es lo que está diciendo Cifrido Pérez. Él dice, más turbio hubiera sido que no se tomaran las medidas y sectores anarquizantes o anarquistas en la República Dominicana ven esto como una oportunidad para crear un sistema de intranquilidad a la sociedad dominicana. Eso hubiese sido un papelazo, enfatizó el funcionario que dirige el principal organismo de inteligencia de la República Dominicana. Y recuerden que el presidente del Senado, su hermano, ¿verdad?, Reinaldo Pérez, dijo públicamente que ellos habían solicitado la presencia militar y policial en torno al edificio del Congreso Nacional aquí en el Centro de los Héroes, porque habían tenido informes tanto del ministro de Defensa como del jefe de la policía de que se pretendía ocupar el Congreso. Y me parece que esto toma vigencia a propósito de que en un país asiático hubo realmente una turba que penetró el Congreso. Y parece que por eso la pregunta que se le formula al director del DNI. Pero uno no sabe, mientras tanto, esa presencia en el Congreso se mantiene. Sí, aunque hubo un par de días entre el viernes, a partir del jueves de la semana pasada, comenzó a disminuir la presencia de militares en torno al Palacio del Congreso. Pero incluso ayer estuvo bien reducida también. Sí, ayer no había policía. Sí, no pero había ya militar. hoy la situación volvió a recrudecerse y la militarización era prácticamente en pleno de toda el área del Congreso. Tan Bueno, así que toda la zona, todo el tráfico de vehículos se vio en la obligación de desviarlo porque era imposible transitar por la zona en medio de la militarización en que se encuentra el Palacio del Congreso. Bueno, para irnos a otro tema, antes decirle que hoy se está informando que alrededor de 20 precandidaturas fueron impugnadas hoy ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo las dos que se han mencionado, la de Donny Santana y la del senador de Tommy Galán. de San Cristóbal, Tommy Galán, y otras 18 precandidaturas fueron impugnadas, y esto deberá ser conocido por el comité político o el comité central, que tiene que tomar la decisión de si esas impugnaciones se aceptan o no se aceptan. De hecho, Manuel, el Partido de la Liberación Dominicana comunicó hoy que Domi había remitido una comunicación en la que anunciaba que declinaba su aspiración como precandidato a diputado por la provincia de Independencia. Domi está implicado, acusado de un caso de
de violación a una menor de edad vinculada a él de manera familiar y está cumpliendo prisión preventiva de 1 año en San Pedro de Macorís, y también el caso está en juicio de fondo, y ante esa realidad DOMI ha decidido declinar sus aspiraciones. Bueno, señores, uno tendrá que decir que es lamentable, pero muy lamentable, el hecho de que al día de hoy un tribunal de una corte tenga que imponer 3 meses de medida de coerción, nada más y nada menos que a un general y a un coronel de la Policía Nacional acusado de mantener relaciones con una menor de edad. Esto realmente es lamentable porque uno no se explica cómo gente que no solamente están empoderados para hacer cumplir la ley, sino también personas adultas que tienen un estatus dentro de la sociedad dominicana, porque el hecho de que usted llegue a ser general de la Policía Nacional, eso le da un estatus social, pero no un estatus social cualquiera. Usted es comandante de una plaza importante como la es la de Santiago de los Caballeros, prácticamente comandante de la Regional Norte de la Policía Nacional, una región muy importante, y entonces resulta que usted se vea envuelto en un tema de esta naturaleza. Uno dice, bueno, la verdad es que uno no sabe qué estuvo pasando cuando sucedió este hecho, pero el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó 3 meses de prisión preventiva al general y a un coronel procesado por abuso sexual a una menor de edad. La medida de coerción se cumplirá en el Centro de Operaciones Especiales, donde son detenidos los agentes policiales requeridos por la ley. El general de brigada José Acosto Castellano habría hecho abortar en 2 ocasiones al adolescente con quien supuestamente estuvo desde que ésta tenía 15 años de edad, señala la Fiscalía en la solicitud. Pero igualmente se implica al coronel Piña Batista de haber tenido igualmente relaciones con esta menor. Hoy sale a relucir también un interrogatorio que se le practicó a la madre de esta joven, donde dice que este coronel Piña Batista alegadamente la envió a ella a la cárcel de Rafael en Santiago de los Caballeros, uniformada de policía, portando una pistola al cinto, y resulta que en la cárcel de Rafael la intención era que chantajeara a un condenado por narcotráfico, lo chantajeara con 120,000 pesos. Ahí se presentó un incidente porque ese capo supuestamente la desarmó, y entonces ella, para protegerla, hubo que enviarla aquí a la capital de la República, y uno dice, bueno, esa niña realmente era tan inocente de todo lo que hacía. Sí, Manuel, pero ahí hay un paquete. No, el hecho es que es menor de edad, es una violación a la ley, claro. Hay un paquete de preguntas que quedan en el aire, porque conforme la acusación de la Fiscalía, el general embarazó 2 veces a esta menor, y en ambas ocasiones le pidió que abortara. Es decir, estamos hablando de crímenes cometidos así, a un tris. Y tú te preguntas, ¿y entonces por qué la solicitud de medida de coerción es de solo de 3 meses? Cuando en otros hechos vemos que las medidas de coerción son de hasta 1 año y más. ¿Por qué en este hecho, que se está hablando de delitos verdaderamente graves, solo piden medida de coerción de 3 meses? Bueno, eso te implica, porque tú sabes que los 3 meses es para preparar el juicio preliminar. Es decir, quizá la Fiscalía ya tiene los elementos que entienda suficientes en el expediente para ya iniciar el juicio preliminar, para determinar si va o no a un juicio de fondo. Y eso es una, Manuel. Por el otro lado, tú no has visto ninguna organización
pronunciarse al respecto por este caso, y ni ninguna iglesia pronunciarse al respecto por este caso, que siempre insisten en la inviolabilidad de la vida. Bueno, eso tipifica muy bien lo que está pasando en la sociedad dominicana. Eso realmente es un retrato. Cuando tú dices tipifica ese nivel de indiferencia... No, yo no me refiero al nivel de indiferencia, me refiero a lo que está sucediendo. Sí, es decir, ¿por qué lo que está sucediendo? Es decir, la indiferencia puede ser asombro, la diferencia espanto, es un hecho, pero el hecho de que esta menor, porque se está hablando de esto, pero quizás si se investiga más a fondo, puede aparecer muchas cosas en las que esa menor está implicada. Y en un hecho donde la madre de esta jovencita al parecer conocía todo lo que hacía su hija y era hasta cierto punto una cómplice de ella, porque si nunca la denunció, si nunca intentó que esto se detuviera, entonces era una cómplice de ella. Pero lo peor de todo, Manuel, lo peor de todo es que sea persona que se entiende bien formada, como el general y como el coronel, que han logrado ya cierto nivel y cierta formación y que estén implicados en hechos de ese tipo. Eso lo lamentable. Lo que habría que ver en qué se forma un general y un coronel. Sí. ¿En qué es lo que se forma? Muy buena pregunta. ¿Verdad? Porque imagínate. Señores, vámonos con unos compromisos comerciales. Retornamos con Manuel Reyes y los deportes, que les repito, está muy interesante. Hoy contrataron varios prospectos dominicanos de las grandes ligas y la verdad que ustedes van a disfrutar estos datos.